esta nueva clase vamos a trabajar sobre función lineal, específicamente sobre una recta de una gráfica que crece, decrece o es constante. A diferencia de la anterior, en realidad vamos a necesitar los conceptos de la unidad anterior. La gráfica va a ser una recta donde va a tener estas tres posibilidades: o crece o decrece o es constante. Vamos a ver en esta unidad una fórmula explícita de cómo se nombra esta función lineal, que va a ser a través de la ordenada del origen y la pendiente. Esa pendiente, si es positiva, crece; si es negativa, decrece; y si no está, es constante, en realidad si es igual a 0. La gráfica podemos graficarlo a través de dos procedimientos: a través de las intersecciones que ustedes ya estuvieron viendo, llamada ordenada del origen cuando es sobre el eje Y y raíz cuando es sobre el eje X, o a través de la pendiente y ordenada del origen, sería a través de la fórmula explícita. Y por último vamos a ver casos particulares de la función lineal. La función lineal, también llamada función polinómica de primer grado o función afín, va a tener esta fórmula: y es igual a m por x más b. Es decir, que la fórmula explícita va a comenzar con la variable dependiente, que es y o f de x, es igual, va a tener un término donde va a haber un número acompañado por la x y otro término donde va a llamarse término independiente o de grado 0. En el primero, que es de grado 1, justamente la x está elevado a la 1, por eso se llama de primer grado. Si hubiera estado elevado a la 2, la x se va a llamar función cuadrática; elevado a la 3, función cúbica, y así sucesivamente. Tanto m como b pertenece a los reales, es decir, es un número que va a tener tanto el primer término como el segundo término, y vamos a ver qué pasa cuando no está el primer término, o cuando m es igual a 0, o cuando b es igual a 0. El número que acompaña a la x se va a llamar pendiente y nos va a indicar la inclinación que va a tener esa recta. Si es positiva, me voy a adelantar un poquito, en caso de que sea positivo, m es mayor a 0, va a ser creciente la función. Si m es menor a 0, es decir, un número negativo, va a ser decreciente. Y si m es igual a 0, en realidad ese término no va a aparecer, va a ser constante porque no tiene inclinación. La inclinación la podemos determinar a través de la tangente del ángulo formado, es decir, el cociente entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Ustedes este concepto en realidad lo estuvieron trabajando el año pasado con trigonometría. Si ustedes tienen una recta y pueden determinar dos desplazamientos llamados cateto opuesto y cateto adyacente, pueden determinar la inclinación que va a tener esa pendiente. En la fórmula explícita ya me va a decir el número concreto y solamente me va a servir para determinar en forma rápida si crece, si decrece o si es constante la función. Pero en caso de que no lo tenga y lo tengo que determinar, puedo hacer el cociente entre el cateto opuesto y el cateto adyacente, o la tangente del ángulo formado. Fíjense que siempre se va a mantener estos desplazamientos. Si hago 1 a derecha y 3 hacia arriba, voy a encontrar siempre la gráfica. Eso se va a llamar pendiente. Y la ordenada al origen, que este concepto ya lo estuvieron trabajando, es la intersección de la gráfica con el eje Y. Si yo lo puedo escribir como par ordenado, sería 0, punto y coma B. Es decir, el valor que toma acá lo puedo determinar rápidamente en la gráfica observando dónde corta la gráfica al eje Y. La fórmula explícita entonces me va a ofrecer la ordenada al origen, que es donde corta al eje Y, la pendiente, que sería si crece, decrece o es constante, pero no voy a obtener rápidamente la raíz porque no me da esa información en forma explícita la fórmula. Por ejemplo, si ustedes tienen esta fórmula de una función lineal en forma explícita, puedo determinar que la pendiente es 3, que crece, y que la ordenada al origen es 2, que corta el eje Y en el punto 2. Nada más me brinda la información de fórmula explícita.